curso de 24 horas. No es suficiente. Entonces tenemos que hacer un extracto que va a dar hoja de gel. Fran, ¿vas a ocupar pantalla o? Me dijo que me lo tenía que saber de memoria. Perfecto. Esto está... Pero yo soy sistema renal. Sí, exactamente. Entonces, miren, jóvenes. Entonces, miren, jóvenes. De los túbulos, ¿verdad? Es donde actúan los diuréticos. Es el medicamento más usado y más vendido de toda la historia. Para esto, yo tengo que darles, acá, dejen ahí a los técnicos. Yo tengo que darles las bases para cómo usar un diurético. ¿Saben lo que es un diurético? Quiero suponer. ¿Qué es un diurético? Lo que sepa. Son los que permiten que ciertos iones no se filtren, lo que genera fricción. Exacto. Entonces, vamos a hablar correctamente de hoy en adelante y para siempre. En clínica se usa, pero técnicamente no es correcto. Cuando tú le dices a un residente o a un colega, le dices, ¿cuánto fue la diuresis? Eso quiere decir que estás usando diurético. ¿Cuánto fue la uresis? Eso es el gasto urinario normal. Esa es la diferencia. Parece que en nefrología hay poquitas diferencias, pero que es un mundo. Jóvenes, las 4 causas más comunes por las que un paciente llega hinchado, entre comillas, de ácido, con retención de líquidos a urgencias son falla cardíaca, falla hepática, falla renal, ya menos común, falla tiroidea. Son las 4 causas más comunes por las que un paciente llega hinchado. Van a llegar, pues, yo estaba bien hasta hace 2 meses que se me empezaron a hinchar las piernas. Entonces, la sobrecarga de líquidos, si tú sabes administrar bien los diuréticos, vas a empezar a cuidar y aliviar a tu paciente. Sí. Doctor, ¿era cardíaca, renal, hepática? Falla cardíaca, falla hepática, falla renal y falla tiroidea. Tienen un, ¿cómo se llama esto? Hipotiroidismo. Generalmente. Entonces, jóvenes, el organismo, para que lo entiendan de hoy en adelante y para siempre, pongan atención, jóvenes. El organismo es como un tinaco de agua, para que lo entendamos. ¿Okay? Un tinaco de agua. Aquí está la llave del agua, ¿no? Que alimenta, imagínense que es una llave de agua, ¿no? ¿Qué alimenta este tinaco? ¿Qué pasa si yo abro y aquí está cerrado? Empieza el nivel. ¿Y qué pasa si llega hasta aquí? Se derrama. Porque tiene exceso de líquido. Es exactamente lo que pasa con el organismo. Exactamente. Si un paciente tiene falla cardíaca que no alimenta bien a los riñones, ese corazón, los riñones no van a poder eliminar el agua y los electrolitos. Si el riñón es el que está enfermo,
En etapas muy avanzadas, se van a empezar a hinchar los pacientes. El hígado, de otra fisiopatología, completamente diferente, cuando se enferma el paciente con cirrosis, retiene líquidos en las piernas o en el abdomen. ¿Y lo entendemos esto? ¿Está derramando? Digámoslo así. ¿Qué podemos hacer para que este paciente se deshinche? Viéndolo como un tinaco, ¿verdad? ¿Qué le harías tú a este tinaco para que ya no se llene de agua? ¿Yo? Tratar de cerrar. ¿Qué más? Cerrar la llave. Exactamente. Jóvenes, lo primero que deben hacer en un paciente hinchado, no darle líquidos intravenosos en abundancia ni tomar. Son las únicas 2 vías por las que entra líquido al organismo. Todos van a la alberca, van al mar y ¿a poco se hinchan? Por la piel, ¿no? La única manera es o tomas agua o te la pasan por la vena. O en los niños, los pediatras les pican el hueso. ¿Sí han visto eso? ¿Les pican el hueso a los niños? ¿Han visto? Se llama osteoclisis. ¿De acuerdo? Entonces, si un paciente está hinchado y tú le echas agua y le das un diurético, pues ¿de qué se trata? ¿No? La medicina es lógica. Si estás hinchado, pues está intoxicado con agua. No le eches más agua y ábrele la llave con 1, 2 o 3 diuréticos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Es lo mismo que pasa con el organismo, jóvenes. Les voy a poner el ejemplo de 3 vasos para empezar a entender lo que es la osmolaridad. Y de aquí partimos con el azúcar. ¿Qué te gusta más, la sal o el azúcar? El azúcar, entonces. Vamos a echarle estos vasos, aunque están ahí disparejos, pero son de la misma capacidad, ¿ok? Es igual. A este le echamos 2 cucharadas de azúcar. A este le echamos 2 cucharadas de azúcar y a este le echamos 2 cucharadas de azúcar. La misma cantidad, ¿eh? El vaso es del mismo tamaño, aunque gráficamente no me quedaron iguales, pero es así. Si tú pruebas este, ¿cómo va a estar? Ya más diluido. Entonces, jóvenes, esto quiere decir que alguna vez van a atender a un paciente diabético en urgencias y les van a reportar, trae el azúcar en 600, ¿no? O en 800, o en 1200. Y las enfermeras y los familiares bien espantados. Ojo, le subió muchísimo el azúcar. Quiere decir, como vimos, los transportadores en el túbulo proximal se saturaron y ese azúcar jaló líquido y están orinando muchísimo. ¿Qué le pones tú primero a ese paciente? ¿Insulina o le pones agua? Fácil. ¿Perdón? Pero se va a seguir hinchando, ¿no? ¿Pero por qué? Si está así. Ah, ok. Está deshidratado. Trae 600 de azúcar. Por eso, aunque aquí yo le puse la misma cantidad en gramos, este sabe más azucarado, porque el diluyente es muy poquito. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta que aquí son 20 gramos de azúcar, 20 gramos de azúcar y 20 gramos de azúcar. Aunque es la misma cantidad, sabe diferente. ¿Sí lo entendemos eso? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, a un paciente que les llega así, échale agua primero y después le pones insulina. No se equivoquen, jóvenes. Cuando lleguen a sus servicios social un paciente medio deshidratado, que estuvo orinando en la noche, que va en la mañana, lo ven con la lengua seca, taquicárdico, hipotenso,
No le pongan insulina luego. Échenle primero agua y después le ponen insulina. ¿Y si es diabético y tiene insuficiencia renal? Y si es diabético y tiene insuficiencia renal, hay que ver en qué etapa está de la insuficiencia renal. Son 5 etapas. Generalmente, hasta la 4ª etapa todavía conservan la eliminación de agua. Y hasta las últimas etapas que están en diálisis y en hemodiálisis, es cuando retienen líquidos y ahí ya es otro boleto. ¿De acuerdo? Pero poco a poco vamos a ir viendo esto. Entonces ahí también aplicaría que primero agua, luego insulina y luego ¿En dónde? en uno que tiene insuficiencia renal. Si no está con sobrecarga de líquidos, sí, le puedes echar poquita agua Ajá. y luego le pones la insulina. Si no está con retención de líquidos. Por insulina. Nada más. ¿Perdón? Y le evitamos ponerle agua, porque si no se va a congestionar, va a ser edema pulmonar y se va a morir. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la fórmula de la osmolaridad, jóvenes. ¿Ya se la saben? ¿No? 2 veces el sodio más. Más. Glucosa entre 18. Ajá. Más. ¿Los qué? 2.8. Yo le pongo 2.4. ¿Cuál es la osmolaridad normal? Bueno. Sí. ¿Cuál es la osmolaridad? 281. ¿Sí? Buen día. Sí. Sí. 1250. Sí. 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 Obviamente, si le medimos la osmolaridad a una persona con el azúcar alta, ¿estamos de acuerdo? Aquí dice que 2 veces el sodio. Ahora, imagínense que no es azúcar, que es sal. ¿Cómo va a estar aquí esto? En cuanto a sabor. Fuerte. O menos salado. Obviamente la osmolaridad va a estar baja. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de solutos, pero en un mayor disolvente. ¿Sí lo entendemos? Lo mismo le pasa al organismo. Exactamente igual. Entonces, cuando vean a un paciente que está hinchado, lo primero que le tienen que recomendar es, ya no tomes tanto líquido. Y te van a decir, no, doctor, yo no tomo agua. ¿No? Tú lo pesas hoy y pasado mañana te aumentó 3 kilos. ¿Eso es grasa? ¿Eso es músculo? Es agua. Es agua. Aquí y en China, entonces no se la crean. Y luego los familiares. No toma agua, ¿eh? A mí me consta. No toma agua. No toma agua, no, doctor. No, su medicamento no funciona. Así que lo digo. Déjame internarla aquí en este cuarto. 2, 3 días. No le doy agua y vemos si baja o no de peso. Pues por supuesto que va a bajar. Porque pierde el líquido por la respiración y por la transpiración, más la orina, más las heces. Aquí y en China. Entonces, desde ahora deben formar ese carácter, ¿no? De no creerle a los pacientes. La mayoría, el 95% miente. Y tú te los cachas fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, los diuréticos solo se utilizan para eliminar líquido. Es un error considerar que cualquier tipo de diurético, porque orinas más, vas a sacar urea
creatinina y nitrógeno ureico. Ahí les va el ejemplo. Vamos a olvidarnos ahorita de la sal y de la glucosa. Un paciente que está hinchado, fíjate, y tiene 80 miligramos de urea. Lo normal es hasta 50. Y está hinchado. Tú le das diurético. Dentro de 3 días que ya orinó, ¿cómo va a estar el nivel de urea? ¿Por qué? No, va a estar más bajo, ¿no? ¿Cómo? Más bajo, ¿no? ¿Más bajo? Dijo que tiene. Dijo que tiene Que no se verificaba la urea en esa. ¿Cómo va a estar el nivel de urea? Va a estar igual porque el A ver, diurético ¿cómo? ¿Igual? Claro. Claro que va a incrementar. Entonces, le estoy diciendo, no piensen nunca en su vida que los diuréticos van a eliminar urea, creatinina, nitrógeno y ácido úrico. Eso no ocurre. La mayoría de los médicos que ven a los pacientes enfermos de riñón les dan diuréticos con la esperanza de que les baje la urea. Y yo, sorpresa, no va a bajar la urea. ¿Por qué? Si aquí hay 80 miligramos y yo le quito agua, estos 80 miligramos va a estar más concentrado y entonces la urea va a estar. La urea, la creatinina y el nitrógeno se producen día a día, segundo a segundo, momento a momento en nuestro organismo. La urea viene de lo que comes, la creatinina de los músculos, el ácido úrico de los ácidos nucleicos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, el concepto es, el diurético solamente se utiliza en estados edematosos. Nunca, jamás, ni engañen a los pacientes. Decirles, con esto se va a deshinchar que el paciente se va a sentir mejor y le va a bajar la urea y la creatinina. No. Esto es del glomérulo, es lo que filtra la barrera de filtración. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Hasta defender. Pues sí, nada más me dijo que le dijera los diuréticos. A ver. Bueno, yo encontré que los diuréticos de grasa son la prosemida, Fuerte, fuerte, ¿no? Porque no. Es más fácil. ¿Alguna pregunta, Juan? Cuando sigue lo van a lograr, Sí, más adelante vamos a ver una insuficiencia renal aguda y crónica. Y sí puede tener síntomas cardiovasculares, neurológicos, dermatológicos, hematológicos. Entonces, ¿para qué se utilizan los diuréticos? para eliminar. Nada más. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la polaridad normal que es 280. Es 280, 290 más o menos. Es la polaridad normal. Nunca van a eliminar. Muy bien, jóvenes, con uno o dos que se sepan esto, no les olviden servir. Y ahorita vamos a hacer un diagnóstico para gente pensante, cuando su compañero nos dé renina, angiotensina, aldosterona. Se van a sorprender de sí mismos. Voy a ser cardiólogo, endocrino, internista, médico.
A ver, escuchamos. Bueno, está la verdad muy sencillo. Lo que yo había investigado de los diuréticos de asa son, primeramente, tres principales: la furosemida, la toracenina y la bumetanina. Estos van a actuar en la porción ascendente del asa, inhibiendo la reabsorción de los iones sodio y cloro. Y bueno, están relacionados con una inhibición también de esta enzima, de la sodio-potasio ATPasa, pero ya es un concepto más específico. Y bueno, normalmente son utilizados para tratar hipertensión, edemas, insuficiencia renal. Y bueno, todo esto se resume con esta frase, que es el efecto antidiurético, que es así como se le llama a lo que hacen pues estos diuréticos de asa. ¿Qué bloquea ahí? ¿Qué transportador? Esta es pregunta del examen. Sí lo tengo por allá, no sé. Sí, pero ¿cómo se llama ese transportador? Tiene un nombre. El asa tiene un nombre el transportador. El distal tiene un nombre. Y el colector también. ¿Cómo? ¿Cómo? Sodio, potasio, 2. Sodio, potasio, 2 cloro. Los diuréticos de asa. Entonces, en los exámenes les pongo unos recovecos ahí. El transportador sodio, potasio, 2 cloro es bloqueado por las tiazinas. ¿Cierto? Falso. Ahora aquí la pregunta es, ¿le pasas la furosemida o la bumetanida por la vena o se la das tomada? ¿Cómo llega esa molécula a ese transportador? Piensen. ¿No? ¿Se la toman? ¿Se la pasan por la vena? Yo uso por la vena. No, pues están las dos vías. Hay tabletas y hay ampolletas. ¿Cómo llega? ¿No puede ser que el fármaco se cure por toda la sangre y tenga receptores en algunas células tal vez? Sí, pero ¿cómo llega ahí? Está el glomérulo, está el asa, y ¿cómo llega a la porción ascendente? Por la sangre, o sea, puede entrar glomérulo después al tubo como las No, supongo que la molécula del medicamento debe ser muy, muy pequeña como para que no la pueda filtrar el glomérulo y pueda... Es muy grande y no la filtra el glomérulo. ¿Perdón? Tal vez se une a otra. ¿No pasa por los capilares? Pasa por los capilares, correcto, y luego de los capilares, Puede ser a ya están apareciendo las mentes pensantes. Entonces lo que ella dice es que aquí está el asa de Henle, el asa, y aquí hay un capilar peritubular. Como no se filtra por el glomérulo y esa molécula está en el plasma, entonces pasa por los capilares y por diferencia de concentraciones va del capilar hacia la luz y de allí bloquea el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Entonces a eso se le llama secreción tubular. Muchos medicamentos sí se filtran a través de la barrera de filtración, caen a la cápsula de Bowman y luego a la orina y luego se eliminan. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el primer diurético que se utiliza más comúnmente en todo el mundo son los diuréticos de asa. Los más comunes, furosemida, bumetanida y menos común, toracenina. ¿Ahí vamos bien? La menos común dijo que era
Tórax. El más común, furosemida. Se llama Lasix, no Laxis, Lasix. ¿Ok? Bien. Túbulo, dime. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, esta secreción tubular es de que el capilar atraviesa el túbulo hasta cuando se hace esto, vuelve a bloquear. Viene el capilar lleno de sustancias que no se filtraron en el glomérulo y está aquí el túbulo y por diferencia de concentraciones hay secreción tubular. Así se le llama. Secreción tubular. Muchos fármacos hacen eso, que no pueden atravesar la lámina fenestrada por carga o por tamaño y entonces por secreción tubular llegan ahí y son eliminados. Muchos medicamentos se pasan por el capilar. Así es, al túbulo y correcto. Bien. Entonces vamos a ver ahora el distal y el diurético. Sí, o sea, sí es el diurético y terminar de explicar más o menos el... Okay. Muy bien. Entonces, estos son los diuréticos, los que más comúnmente se utilizan. Estos dos. Los del asa y los del distal. Bueno, les voy a explicar el mecanismo de los diuréticos del túbulo contorneado distal. Estos pues, son los tiazidas. Y les voy a explicar primero más o menos cómo funciona el paso de los iones, para de ahí que entiendan dónde va a actuar pues, los tiazidas. El túbulo contorneado distal, si recuerdan, tiene dos porciones, la porción inicial y la porción final. Como yo les había comentado, la porción inicial es la que va a retener el 5% de cloruro de sodio. Por ende, aquí hagamos de cuenta que esta es la luz tubular y este es el flujo sanguíneo. Aquí se va a retener el cloruro de sodio y va a pasar a la zona de la célula, porque se supone que esta es pues, la extracelular. Va a pasar, pero el cloro tiene su propio canal para entrar aquí. Sin embargo, el sodio no va a entrar por la bomba sodio-potasio. Las tiazidas son inhibidores del transportador cloriosodio o sodio-cloro. ¿Okay? Ese es el transportador, es el transportador que va a meter que va a sacar estos iones. Cada uno pues tiene su diferente canal por el que van a entrar al plasma. Al momento de que se actúa un fármaco tiazida sobre este transportador, pues prácticamente lo que va a hacer es inhibirlo. Por ende, nada de esto pasó. Aquí se van a quedar todos los iones y van a discurrir alrededor, hacia arriba y hacia abajo de todo el túbulo. Por ende va a generar pues, la sensación de micción, porque todo esto se va a contener en esto y pues tiene que salir. Esto prácticamente es lo que hacen los tiazidas. Los tiazidas más comunes son el cloro tiazida
el hidroclorotiazida y me falta uno, que es el indapinida. Sí. Y pues prácticamente esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien le Entonces, entendió? lo único que hacen los diuréticos, tanto en el CASA como en el distal, es que hay una bomba que está dando vuelta y está sacando y metiendo electrolitos. Lo único que hacen estos fármacos es detener esa bomba y el agua que llegue ahí, el líquido que llegue, no se mueve y sigue su paso hacia el túbulo colector. Obviamente no se puede reabsorber ese exceso de electrolitos y de agua y ocasionas una diuresis para que el paciente pierda líquido. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí lo entendemos? Entonces, si tú le das a un paciente, hay indicaciones para dar furosemida y para dar tiazidas en hipertensión, acompañados de otros fármacos como los IECAS o los ARA2, que ahorita por el tema que nos va a dar su compañero, lo vamos a entender de una manera más global. ¿Hasta aquí vamos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se puede usar la combinación de furosemida con tiazidas? Sí. Pero no para un paciente en casa. Tiene que ser un paciente hospitalizado. Hace unos días les comenté que he tenido pacientes que les he llegado a disminuir hasta 30, 40 kilos de pura agua con el doble diurético. Pero si tú no lo cuidas diariamente con los electrolitos, puedes ocasionar en ese paciente una hipocalemia o una hiponatremia. Entonces, tienes que estarlo vigilando. La mayoría de los pacientes que van a consulta con ustedes o que van a ir, utilizan un diurético. Casi siempre es uno. Es muy raro que un médico dé 2 diuréticos. Es muy raro, rarísimo. Pero ocurre. Pero hay que estarlo vigilando. Y aparte el organismo, llega el momento en que tú le das furosemida, 80 miligramos, se deshinchó. Pasan 3 semanas y se vuelve a hinchar. Le das 160 miligramos, ya no funciona. Le das 300 y ya no funciona. Entonces eso se llama síndrome de resistencia a los diuréticos. Por eso tienes que estar checando el paciente. Ok. Vamos a ver, para lo que vayan a estudiar, sistema renina, angiotensina, aldosterona, eso se lo tienen que saber de memoria todos. ¿Te puedo borrar? Y entonces aquí, este es un tema muy bonito porque aquí vamos a ocupar de sus neuronas, de su capacidad de deducción, de su análisis, y vamos a hacer unos diagnósticos a partir de la fisiología de este sistema. Bueno, yo les voy a hablar del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema principalmente se da cuando hay una baja en el descenso de la presión arterial y comenzamos por las células extraglomerulares que están por las arteriolas que irrigan al riñón. Entonces estas células van a producir renina que se va a almacenar en las mismas células como prorenina. Y cuando el riñón detecte una hipoperfusión renal, lo cual es una baja del flujo sanguíneo, se van a activar y se va a generar la renina. Y la renina se va a mezclar con otra proteína que va a... Antes de, ¿dónde está el aparato extraglomerular? Está en las arteriolas del riñón. En medio. Ajá.
Y luego, ¿con qué más hace contacto? Con la mácula densa. ¿Con qué más hace contacto? No sé. Para la siguiente. Bueno, después la renina se va a unir con otra proteína que se va a generar en el hígado, que va a ser el angiotensinógeno. Y se va a formar angiotensina 1 o angiotensina. Después vamos a tener una enzima que va a ser la ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina, que nos va a dar angiotensina 2. Y esta está en los pulmones. La angiotensina 2 nos va a dar resistencia vascular periférica y retención de agua y sal, lo cual nos va a dar un aumento en la presión arterial. La resistencia vascular periférica es cuando es la fuerza que generan los vasos sanguíneos para que la sangre no fluya a través de los mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos una arteria así, ¿no? Y mayor resistencia periférica va a estar más ensanchados las paredes de los vasos. Y entonces nos va a dar menor flujo de sangre, lo cual nos va a aumentar la tensión arterial. Después tenemos que la angiotensina 2 también nos va a estimular la aldosterona. Y la aldosterona va a retener sodio. Y con la retención de sodio, por el gradiente de concentración, el agua se va a mover hacia donde haya más sodio, entonces también nos va a aumentar la presión arterial. Y, por ejemplo, supongamos que una persona está inhibida por un fármaco, por ejemplo, ECA, que inhibe por un fármaco que son los IECAs. Entonces, con un sistema renina-angiotensina normal, si tenemos una hemorragia, estos son la presión arterial, aquí son milímetros de mercurio, y aquí son los minutos. Si nosotros, bueno, algunos de nosotros no estamos inhibidos por fármacos para la hipertensión, si nosotros tenemos un sistema renina-angiotensina normal, cuando haya una hemorragia, obviamente va a haber un descenso de la presión arterial, pero luego se va a compensar. Bueno, la presión arterial está por acá, 120. Y va a llegar como al 80. Y si en el sistema renina-angiotensina normal no se va a aumentar y va a seguir como a 60. Entonces lo que hace este sistema nos va a aumentar la tensión arterial para las hemorragias. También si nosotros tenemos una ingesta mayor de sal, el sistema renina-angiotensina va a dejar de estimular la producción de la angiotensina 2 para que haya un descenso en la presión arterial. Y para también las personas que son hipertensas utilizamos unos fármacos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, o si no los receptores de angiotensina 2, que va a ser los IECA, que van a ser... A ver, jóvenes, digan sus teléfonos. Tienes el 50% de tu presentación. No te vayas. No, Yo te pregunté el aparato yuxtaglomerular, ¿con qué hace contacto? Tú me dices que con las arteriolas. Te pregunto, ¿con qué más? Y digo que no sé. Y dices que no sabes. Eso quiere decir que no lo estudiaste bien, ¿verdad? Entonces, el aparato yuxtaglomerular tiene, como lo dijo su compañero, receptores
para la presión arterial. ¿De acuerdo? Y tiene también quimioreceptores. ¿Qué fue lo que te faltó? ¿Verdad? Tú hablaste de una hemorragia en términos de cómo responde el riñón a la hipoperfusión, que eso es correcto. Sin embargo, el que se quema pierde mucho líquido. El que tiene diarrea pierde mucho líquido. Entonces, allí es donde actúan los quimioreceptores. Entonces, te falta un contacto más que tiene el aparato yuxtaglomerular. Obviamente es un tubo. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta lo que él nos dijo que el angiotensinógeno se forma en el aparato yuxtaglomerular. ¿Estamos de acuerdo? Que se formaba en el... Perdón, el sustrato de la renina. Perdón. El sustrato de la renina se forma en el aparato yuxtaglomerular. ¿De acuerdo? De allí aparece la renina, que luego va a perder, es un decapéptido y se convierte, que es finalmente el vasoconstrictor más potente que tenemos todos. En este momento, todos nuestros aparatos yuxtaglomerulares, todos están produciendo angiotensina 2 para mantener nuestra presión arterial de manera normal. Todos, ¿de acuerdo? Por cada nefrona hay un aparato yuxtaglomerular. Los IECAS y los ARA2 no pueden bloquear los 2 millones, ¿verdad? O la renina o la angiotensina que produjeron los 2 millones de aparatos yuxtaglomerulares. ¿Sí lo entendemos? Van a bloquear una parte, porque si la bloquean completamente, no se produce angiotensina 2, nuestras arterias y vasos se pierden tono y podemos colapsar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O me regreso? ¿Vamos bien? Después de aquí viene una sustancia que retiene sodio, que es la aldosterona, que actúa en los túbulos colectores, reteniendo sodio y agua en caso de que baje mucho la presión arterial. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasaría si una enfermedad de los riñones inflama el intersticio? Fíjense bien. Y este aparato yuxtaglomerular se cicatriza y no funciona. ¿Qué pasaría? Sí. ¿Cómo? Porque no puede captar los receptores. Ajá. ¿Y qué más? Pues no se va a producir renina. Y cuando No se produce renina. Y si no se produce renina, no tenemos todo razón. ¿perdón? No se produce angiotensina y Ajá. angiotensina 2. ¿Y entonces cómo estaría ese paciente? Hipotenso. Y la aldosterona, ahora sí, desde este momento, te retiene sodio y te elimina potasio. ¿Qué pasaría con la aldosterona? No se estimularía. ¿Y qué le pasaría al sodio y al potasio? Bajaría. ¿Qué? El sodio bajaría. El potasio El volumen, ¿no? Bajaría. eliminas. Retiene sodio, entonces baja el sodio. Está elevado, ¿no? Si retiene, elevado. A ver. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene Y y agua. saca potasio en condiciones normales. Si no se produce la aldosterona, entonces, ¿qué pasa? No se retiene. ¿Cómo se retiene? ¿Y qué? Exacto. Entonces, jóvenes,
acaban de descubrir un diagnóstico que muchos, muy pocos médicos entienden. Se llama hipoaldosteronismo hiporreninémico. Y eso le puede ocurrir a los pacientes con diabetes o con lupus. Este está dañado, está cicatrizado, no funciona, no se desprende toda esta cascada y al no hacer esto, todo se invierte. Entonces es un paciente hipotenso con hiponatremia e hipercalemia. Entonces te llaman y te dicen, ese paciente ya le hicimos esto y lo otro, y siempre está con hipercalemia. ¿Qué le hacemos, doctor? Entonces tú tienes que hacer unas cuentas para llegar a este diagnóstico. La mayoría de los que yo he hecho este diagnóstico de hipoaldosteronismo hiporreninémico son diabéticos o tienen lupus. Que esas enfermedades dañan el intersticio y hacen que el aparato yuxtaglomerular no funcione. Entonces, mañana, los quimioreceptores de esto, y me vas a decir si hay un medicamento que bloquee la producción de renina. Entonces, tenemos para controlar la presión arterial, puede ser que haya un medicamento que bloquee esto. Tenemos los IECAS, tenemos los diuréticos y los árabes, ¿no? Árabes. Que cada uno actúa en un sitio diferente. Los IECAS inhiben la conversión, ¿verdad? Para que no se forme angiotensina 2, que es el potente vasoconstrictor. Y el que se forma es bloqueado por los receptores, pero ya en el vaso sanguíneo. Actúan en dos sitios diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Son los receptores en el vaso sanguíneo. Por eso les digo que los IECAS no controlan completamente toda la producción de angiotensina 2, o sea, no. Y la que se forma la puedes bloquear con el receptor en el vaso sanguíneo para que no haya vasoconstricción. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las bases para que más adelante puedan ustedes entender la hipertensión arterial, la hipertensión de origen renovascular, por qué un paciente cirrótico siempre está hipotenso. Nunca va a haber un cirrótico hipertenso. Jamás en la vida. Cirrótico no hay hipertensos. Todos son hipotensos. Pero hay una razón. ¿Perdón? En parte, pero también el hígado tiene funciones para secretar sustancias y una de ellas es un vasodilatador muy potente. Entonces, si no produces acá y aparte el hígado no elimina esa sustancia, que luego la vamos a ver, pues el paciente cirrótico siempre está hipotenso. Siempre. Tendríamos que elevar a la angiotensión 1, ¿no? ¿El cirrótico? Bueno, pues si no vamos a tener no vamos a formar la angiotensiona, entonces no se forma. Pero no solamente es eso. No solamente es eso. Hay una cosa que se llama óxido nítrico, que se tiene que eliminar por el hígado. Si el hígado está dañado, no se elimina y es un potente vasodilatador. Entonces están hipotensos. Y por otras razones más, tiene que ver también la albúmina. Entonces nos falta, ¿con qué más hace contacto? Sí. ¿Qué medicamento es Puede el inhibir que? la renina. Exactamente. Y los quimioreceptores. Así es. Y les digo los fármacos, los digo ya mañana. No, mañana.
mañana. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Entonces, eso se lo tienen que aprender de memoria. Lo que vayan a estudiar, cardio, neuro, lo que vayan a estudiar, se lo tienen que saber de memoria para entender mejor la fisiopatología de lo que está poniendo. Él nos habló de la pérdida sanguínea. Yo les hablé de la pérdida de agua. Pero un paciente con un infarto que no pierde ni sangre ni agua, pierde fuerza en el corazón, no bombea una buena cantidad de sangre al riñón, el riñón se da cuenta de que no le está llegando y activa renina, angiotensina, aldosterona para mantener la presión arterial, que puede tener efectos buenos y efectos malos. El riñón solamente sabe que no le está llegando buena cantidad de sangre. Entonces, voy a activar esto para obtener esto y que me llegue sangre. Pero si tú subes la presión en un corazón que está dañado, ¿qué va a pasarle a ese corazón? ¿Perdón? Está débil. Pero el riñón no sabe. Al riñón le vale, a mí échenme sangre. Háganle como quieran, a mí me viene valiendo. ¿No? ¿Cómo? Entonces el corazón, ¿no? El corazón pierde cierta capacidad de infarto. Si es muy grande la capacidad, va a echar a andar todo este mecanismo para mantener la presión. Si el riñón no le llega sangre, no va a poder eliminar agua. Entonces, es un arte manejar a un paciente con un infarto. Es todo un arte. Tienes que ayudarle a ese corazón. Lo mejor es destapar la arteria en ese momento, para que el músculo que se está muriendo se recupere y no se pierda. Si tienes una área para hacer cateterismo cardíaco. Esas son suposiciones. A lo que yo voy es que en muchas situaciones a las que se somete el organismo, este sistema siempre está activo. En hemorragia, en deshidratación, en estados de choque, por cualquier causa, choque anafiláctico. El choque anafiláctico te pica una avispa, una hormiga, si eres alérgico, no pierdes líquido, tu corazón está bien, no pierdes sangre, lo único es que hay sustancias que son vasodilatadoras. Entonces, si tú tienes 5 litros de sangre para un diámetro de tus venas así, en el choque anafiláctico el diámetro se hace así. Entonces es poco líquido para una vasodilatación importante. Y también se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí lo entendemos así? Como estoy adelantando. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Usted menciona que el aparato glomerular se encuentra en cada una de las nefronas. Sí, claro. Pero, por ejemplo, si uno llega a fallar, ¿las otras se meten o todas dejan de funcionar? Si un aparato yuxtaglomerular, Ajá. lo que pasa, al igual que las nefronas, si se pierde una nefrona y un aparato yuxtaglomerular, la que está a un lado se hipertrofia para tratar de compensar la falta del otro. Es como cuando donas un riñón, el otro crece un poquito, precisamente por esto, porque se hipertrofia tanto el glomérulo como el aparato yuxtaglomerular. Así ocurre. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor. Mañana, ¿qué horas tenemos?